Memphis cayó en la oscuridad. Amon-Hor yacía en una fosa bajo el templo de Anubis, donde el aire era denso por el olor a moho, huellas de ratas y miedo. Las cadenas se clavaban en mis muñecas. Las heridas de los látigos de los guardias del faraón sangraban y un pensamiento giraba en mi cabeza. Porque yo no era un ladrón, era un escriba, uno de aquellos que llevaban la cuenta del tesoro. Contaban el grano para el Nilo, registraban las deudas de los mercaderes y vigilaban las caravanas de incienso del sur. Mis manos estaban manchadas de tinta, no de sangre. Pero el visir Sednekt decidió lo contrario. Vino a mí hace 3 días, con la sonrisa de un chacal y una pila de pergaminos. Amon-Hor dijo suavemente, como una serpiente antes de atacar. El faraón exige un informe. 300 talentos para la campaña a Nubia. Revísalo. Lo revisé. Las cifras no cuadraban. 200 talentos habían desaparecido. No era un error, era una falsificación. Mi señor, aquí hay una discrepancia, dije. Sus ojos se estrecharon. Fírmalo, y eso es todo. Pero la verdad... ¿La verdad? Se inclinó más cerca y olí su perfume, incienso y codicia. Tu hermana Merit teje en el barrio. Buenos tejidos para el templo. Sería una lástima si la acusaran de entregar menos de lo debido. Merit, mi hermana menor, mi única familia después de la muerte de nuestros padres. Callada, talentosa, soñando con la bendición de los sacerdotes. No firmé. A la mañana siguiente me apresaron. El juicio en el templo fue una representación. La multitud rugía. Los sacerdotes con lino blanco leyeron la sentencia. Has robado al dios rey. Tu Ka se ahoga en la Duat. Guardias con corazas de bronce con la imagen de un halcón me arrastraron hasta el poste. Ejecución al amanecer, pública, para que todos vieran la Maat del faraón. La noche trajo la salvación. El Khamsin, la tormenta de Set. El viento aullaba, la arena azotaba las paredes. Los guardias se dispersaron en pánico. Un joven guardia, Kemet, mi antiguo vecino del barrio, se acercó. La cadena se aflojó. Tiré de golpe, golpeé con el codo, arrebaté la llave y salté hacia el caos. La arena golpeaba mis ojos. El viento rugía como Jin de las leyendas. Corrí hasta que mis piernas se dieron cerca de las afueras. Allí caí y el mundo se oscureció. Desperté con una voz. Bebe o muere. A mi lado estaba sentada una mujer de unos 30 años, de piel oscura, con ojos del color caqui del desierto, con una capa de lana de camello y un amuleto de Isis alrededor del cuello. Neferu, una mujer beduina, una superviviente de los senderos, con una daga en el cinturón y un camello detrás. «Eres un fugitivo», dijo. «Las cadenas todavía cuelgan». Asentí, tragando agua. «Sí, vete. Al desierto no le gustan los invitados del faraón, pero vi un oasis, palmeras, un manantial, ruinas de columnas, rastros de un templo o puesto avanzado olvidado. Se puede vivir aquí», dije. «Construir». Ella rió secamente, como el crujido de la arena. «¿Solo? ¿Sin armas? Has enloquecido por el calor. Con tu ayuda no». Neferu guardó silencio. Sus ojos me evaluaron. Heridas, cadenas, terquedad. Loco. Pero el desierto ama a esa gente. Quédate. Por ahora. Así empezó todo. Durante 2 días sobreviví solo. Cavé una zanja desde el manantial hasta las palmeras. Recogí dátiles. Tejí una choza de juncos. Neferu vino con sal y agua, pero no ayudó, enseñó. El desierto no es una madre. Es un juez, dijo. Muestra fuerza y dará. Muestra debilidad y quitará. Al tercer día oí gritos. Agarré una lanza artesanal de junco con punta de piedra y subí a la duna. En una hondonada había 6 esclavos. 4 mujeres, 2 hombres, cadenas en sus manos, agotados, con las marcas de caravana, propiedad de Memphis. Sus escoltas, 3 bandidos con lanzas, camellos y látigos, los golpeaban sin piedad. Una mujer, Tilla, cayó. A su lado Baquén, un albañil fuerte con manos como martillos, intentó levantarla.
«Levántate, hermana», jadeó. Otra, Meriam, susurró una oración a Osiris. Sekhmet, una joven con fuego en los ojos, siseó. «Perros malditos». Los hombres, Ptah el artesano e Isir el herrero, arrastraban las cadenas. Era un traficante de esclavos de Memphis, un asunto típico. Los esclavos eran llevados a las minas de Nubia. Podría haberme marchado, pero vi mis propias cadenas en sus ojos. Bajé. El primer bandido murió por una piedra en la sien. El segundo por una lanza en la garganta. El tercero logró blandir el arma, pero Neferu, saliendo desde detrás de la duna, le lanzó una daga a la espalda. Los esclavos quedaron inmóviles. Tilla, la mayor con el rostro lleno de cicatrices, se levantó primero. ¿Eres un mensajero de Anubis? No, respondí. Amon-Hor, un fugitivo, como vosotros. Baken apretó el puño. ¿Y ahora qué? ¿Nos rematarás? No, ayudaréis a construir. Aquí. El oasis. Sekhmet resopló. ¿Construir? Somos esclavos. Lo erais. Ahora sois el pueblo de Amon-Oa. Ptah, delgado y con dedos de artista, preguntó. ¿Por qué? Miré el agua. Porque el desierto da una oportunidad. La tomaremos. Guardaron silencio. Entonces Tilla asintió. Mejor construir que pudrirse en una mina. Así aparecieron mis primeros camaradas. Los esclavos se convirtieron en familia. Baken cavaba pozos. El agua es la sangre del oasis. Gruñía, mordiendo la arena. Su esposa Meriam recogía dátiles, callada, pero con una voluntad de acero. Su hijo corría con piedras, aprendiendo precisión. Ta reparaba. Lanzas, cestas, canales. Una herramienta es vida, repetía. Tilla gobernaba a las mujeres. Cosía, horneaba, curaba con hierbas. Sus cicatrices eran medallas. Sekhmet e Isir vigilaban los senderos. Sekhmet lanzaba cuchillos como relámpagos. Isir forjó las primeras puntas de bronce. Neferu guiaba a los beduinos. Exploración, agua, sal. Yo dibujaba planos. Un canal circular, muros de arcilla, una torre, graneros, un templo. La primera semana fue un infierno. La arena se metía por todas partes. El agua se agotaba. Las manos sangraban. Pero resistimos. Por la noche, junto al fuego, Baken dijo, «No eres un faraón, Amon-Hor, pero hay fuego en ti». Neferu añadió, «El fuego del desierto. Quema, pero calienta». Merit, mi hermana, llegó más tarde. Una caravana trajo rumores sobre ella. Estaba viva, tejiendo en el barrio. Pero yo sabía. Set-Necht no perdonaría. Un mes después, la cosecha. Dátiles, grano de las primeras siembras, agua en los canales, una fiesta en el futuro templo, pan plano, miel, cerveza, flautas. Cleopatra Necht, una sacerdotisa que Neferu había traído de las ruinas, realizó el Kepet, el ritual del renacimiento. Leche, incienso, himnos a Isis. La gente bailaba, los niños reían. Pero había grietas en la fiesta. Rahotep, un antiguo guardia, bebía y murmuraba, «El faraón es un dios, somos rebeldes». Lo apoyaba Isir, no confundir con el herrero. Las caravanas nos evitan. Neferu susurró, «Tienen miedo y están enfadados». Convoqué un consejo. Necesitamos legitimidad, un templo, comercio. Cleopatra asintió. La primera caravana de Dakla. Mentuhotep, un mercader gordo con brazaletes de oro. «¿Amo?», gritó. Amon-Hor. Examinó los muros. ¿El fugitivo del faraón? Señor de Amon-Oa. Comerciamos. Dátiles por sal, bronce. El sacerdote Ptah-Hotep bendijo el templo, pero advirtió. El faraón lo sabe. «Pagad tributo». Me negué. Rahotep prendió fuego al granero. Lo atrapamos con sus secuaces. Baken le rompió el brazo. Neferu puso una daga en su garganta. Juicio en el templo. Cleopatra leyó la Ma'at. El caos es el enemigo de Isis. Fueron desterrados al desierto sin agua. Pero Rahotep gritó, «Set-Necht volverá». Volvió.
Setnecht llegó con 100 guardias, carros, arqueros. «Abrid las puertas», rugió. Yo desde la torre. «Devuelve a mi hermana». La multitud rió. Asalto. El aceite hirvió. Las piedras volaron. Los beduinos de Neferu cortaron los flancos. Los carros se atascaron en la arena. Cleopatra cantó maldiciones de Set. La arena se levantó en una tormenta. Setnecht cayó en las puertas, su cabeza en el muro. El faraón envió un ultimátum. Nos convertimos en 500. Amon-Ra era una leyenda. Pero la guerra creció. Después de la muerte de Setnecht, el desierto cambió. No físicamente, las mismas dunas, el mismo calor despiadado, el mismo cielo azul sin una sola nube. Pero algo en el aire se volvió diferente, más pesado. Como antes de una tormenta, cuando el viento aún no ha llegado, pero ya puede sentirse más allá del horizonte. Me plantaba en la torre cada mañana y miraba los senderos, aquellos por los que venían mercaderes, refugiados y enemigos. Ahora traían cada vez más noticias, y cada una era como una piedra en el agua, una pequeña salpicadura, luego círculos que no se detenían. La noticia de la muerte de Setnecht se extendió por el desierto más rápido que el viento. Algunos oyeron: un fugitivo de la fosa mató al visir del faraón. Otros: un nuevo señor se ha alzado en el oasis. Otros más, de tribus nómadas lejanas. En Amon-Ra hay agua, comida y protección. Y las tres versiones funcionaban para nosotros porque la gente que vive en el desierto entiende solo un idioma: el idioma de la fuerza y el agua. Y teníamos ambas. Nos convertimos en 500. Sonaba hermoso. Pero 500 bocas son 500 razones para el pánico, la división y el hambre. Lo entendí en la primera mañana después de la batalla, cuando Tilla vino a mí con un informe sobre los suministros. Colocó una tablilla de arcilla con números sobre la mesa y dijo brevemente: grano para 3 semanas, aceite para 10 días. Hay suficiente agua en los canales, pero si llega más gente, se necesita un cuarto pozo. Miré los números y sentí que la alegría de la victoria cedía ante el peso de la responsabilidad. ¿Está listo el tercer pozo?, pregunté. Bakken lo terminará mañana. Empezaremos el cuarto pasado mañana. No hay gente. Todos están cansados después de la pelea. La gente está cansada de la pelea, acepté, pero estarán aún más cansados del hambre. Bakken lo entiende. Tilla asintió sin palabras innecesarias y se fue. Eso era lo que me gustaba de ella. No preguntaba 2 veces. Una orden es el comienzo, no el final de una conversación. Bakken, cuando lo encontré en el tercer pozo, parecía un hombre al que el desierto había masticado durante 3 días seguidos. El rostro gris por el polvo, las manos cubiertas de callos, los ojos rojos. Pero estaba acabando. «El cuarto», dije. Clavó la pala en la arena. «¿Cuándo?» «Pasado mañana». Guardó silencio por un rato. Luego: «Dame aptá y 4 recién llegados». «Bien». «Y agua. Agua normal. No esa porquería de pantano que hemos estado bebiendo desde la mañana». Sonreí. «La tendrás». Volvió a tomar la pala y murmuró entre dientes algo sobre dioses que claramente inventaron el desierto en un mal día. Junto con las noticias de la victoria, llegó gente nueva. Primero 3 campesinos fugitivos de Dakla. Una familia: el padre Horemheb, la esposa Nefertari y el hijo adolescente Ankor. Delgados, con rostros quemados por el sol. Horemheb dijo: «El recaudador de impuestos nos echó de la tierra. Dice que pagamos de menos, pero pagamos, todo hasta el último grano». Nefertari añadió en voz baja: «Quemaron nuestra casa». No pregunté más. Les mostré un lugar junto al muro donde podían construir una choza. Después llegaron 2 herreros de Memphis, Jecu y Rameri. Habían oído hablar de Isir, nuestro herrero, y querían trabajar. Sus manos hablaban por sí solas. Callos, quemaduras, movimientos precisos. A esa gente no hace falta ponerla a prueba. Y luego, el invitado más inesperado: Amenhotep, hijo de Hapu. Un anciano de unos 60 años, con lino gastado pero que una vez fue caro. Cabello gris, un bastón de madera de ébano,
el signo de Tot alrededor del cuello. Un sacerdote, o un antiguo sacerdote. Vino solo, sin camello, con una bolsa pequeña y ojos grandes que habían visto demasiado. ¿Eres Amon-Hor?, preguntó. Sí, he oído que estás construyendo. Construyendo de verdad. Lo intento. Guardó silencio, mirando los muros, los canales, la torre. Necesito un lugar. No tengo nada con qué pagar, pero puedo escribir, contar, leer las estrellas y conozco las leyes. Cuando el faraón venga a juzgarte la próxima vez, necesitarás a un hombre que sepa hablar con los dioses. Neferu, de pie cerca, me susurró. El anciano es inteligente. Pero, ¿de dónde viene? De Karnak, respondió sin darse la vuelta. Me expulsaron por leer los presagios con demasiada honestidad. Cleopatra, apareciendo desde el templo, lo miró. Amenhotep de Karnak, he oído hablar de ti. Espero que cosas buenas, cosas diferentes. Se miraron durante un segundo y había toda una historia en esa mirada. Lo acepté, porque un hombre expulsado por honestidad vale más que 100 aduladores. Construcción. Las siguientes 3 semanas fueron las más duras y las más vivas. El cuarto pozo dio agua el 9º día. Bakken se sentó en su borde, miró hacia abajo y guardó silencio durante 3 minutos. Luego se levantó, me agarró por el hombro y dijo, «Esta es nuestra agua, no la del faraón, nuestra». Eso fue más importante que cualquier victoria. Ta comenzó nuevas chozas, arcilla, vigas de palmera, techos de paja, rápidas y fuertes. Heku y Ra-Meri montaron una verdadera forja, con fuelles y un yunque. La primera punta de lanza de bronce que Isir me trajo aún estaba caliente por el fuego. Amenhotep se encargó de los registros. Se sentaba días enteros con papiro y una pluma de junco, compilando un registro. Personas, suministros, deudas, edificios. Su caligrafía era impecable y los números precisos. «Eres bueno en esto», le dije una vez. «Conté ofrendas a los dioses durante 30 años. Cambiar a dátiles no es difícil», respondió. Tilla organizaba a las mujeres. Nefertari horneaba. Meriam tejía. Sekhmet entrenaba a los jóvenes para lanzar cuchillos. Los niños corrían entre las chozas y cargaban piedras no como esclavos, sino como participantes en la construcción que entendían. Cada piedra hace el muro más alto. Merit, mi hermana, llegó 3 semanas después. No simplemente llegó. Mentuhotep la trajo. Cuando sus camellos aparecieron en las puertas, bajé del muro para recibirlo. El mercader saltó de la silla, abrió los brazos y rugió. «Amon-Hor, tengo sal para ti, bronce, 3 sacos de incienso y algo más». Una mujer salió detrás de su camello. Delgada, con lino sencillo, con un moretón bajo el ojo izquierdo y los dedos pinchados por una aguja. Me vio y se quedó inmóvil. Yo también me quedé inmóvil. Merit corrió. Nos abrazamos tan fuerte que sentí, para esto era todo. No por poder, no por venganza, por esto, para que aquellos a quienes amas estuvieran a salvo. Susurró, creí que estabas muerto. Dijeron que te habían ejecutado. No, dije, solo expulsado. Se apartó y miró los muros, los canales, la torre, la gente, todo lo que habíamos construido. ¿Tú hiciste esto? ¿Del desierto? Lo hicimos, todos nosotros. Se secó los ojos. Setnecht me estaba buscando. Mentuhotep me escondió en la caravana. Miré al mercader. Se encogió de hombros. Pagas bien en dátiles. Es una inversión. Codicioso y acertado. El mejor tipo de aliado. Consejo junto al fuego. Aquella noche nos reunimos junto al gran fuego ante el templo. Ya no era un campamento al azar. Era una capital. Pequeña, hecha de arcilla y palmeras, pero real. Miré los rostros. Bakken con Meriam, Ta, Tilla, Neferu, Cleopatra, Amenhotep, Heku, Sekhmet, Angkor, el joven hijo de Horemheb, que miraba el fuego como al futuro. Necesitamos un sistema, dije. Amenhotep asintió. Leyes, leyes. Y algo más. Necesitamos que la gente sepa. Aquí hay reglas. Justas.
Cleopatra añadió Ma'at, equilibrio. Sí, 3 leyes de Amonoa. Yo hablé, Amenhotep escribió. La primera ley, agua para todos, sin excepciones. Ricos, pobres, refugiados, guerreros, todos tienen derecho al agua. Porque el desierto mata con sed, no con una espada. La segunda ley, trabajo según la habilidad. Cada uno hace aquello en lo que es fuerte, no humillación y no privilegio. Un herrero forja, un panadero hornea, un guerrero vigila. No hay ociosos, solo aquellos que aún no han encontrado su lugar. La tercera ley, juicio por Ma'at. Cualquier disputa se decide por el consejo de ancianos ante el templo. No puños, no dinero, testigos y verdad. Neferu dijo, palabras hermosas, pero funcionan solo si se hacen cumplir. Las haremos cumplir, respondió Baken. ¿Cómo? Si tú mismo las rompes, tendrás que vértelas conmigo tú mismo. Levantó el puño. Risas junto al fuego, pero no risas ligeras, sino de esas que nacen de la comprensión. Alguien está dispuesto a defender las palabras. Al día siguiente, el primer juicio. Horemheb acusó a un joven nómada, Sif, de robar grano. Sif lo negó. Un testigo, pero incierto. Me senté en la silla de piedra que Ptah había hecho en 2 días. A mi lado, Amenhotep con papiro, Cleopatra con un amuleto. Escuché a ambos. Sif, si robaste, admítelo. El castigo es 1 semana sin ración. Si no, dilo. Guardó silencio. Luego, lo tomé, pero llevaba 3 días muriéndome de hambre. Horemheb explotó. ¿Entonces robar está permitido? No, dije. Pero tú estás lleno y él estaba hambriento. ¿Por qué no recibió una ración? Silencio. Resultó que durante la distribución de raciones, a los nómadas les daban menos. Una vieja costumbre. Un extraño recibe menos. Esto es una violación de la primera ley, dije. Sif es culpable de robo. 3 días sin ración. Pero la persona responsable de las raciones es culpable de discriminación. 1 semana de trabajo en el pozo. Ambos castigados. Ambos justamente. Después del juicio, Amenhotep dijo, piensas como un escriba. Ves el sistema, no a la persona. A veces eso es bueno. A veces no. Un líder a veces también debe ver a la persona. El anciano tenía razón. Lo recordé. En la 5ª semana llegó a nosotros un hombre extraño. Por la noche, sin camello, sin agua, con una capa oscura con capucha. Los guardias lo apresaron junto al muro. No se resistió. Cuando le quitaron la capucha, un rostro joven, asustado, con la marca de un escriba en la muñeca. Mi nombre es Jorsá, dijo. Soy del palacio del faraón. Los guardias se tensaron. Esperad, los detuve. ¿Habla? He oído hablar de ti. Eres Amon-Hor, el escriba al que Set-Necht incriminó. Sí, sé quién robó los 300 talentos. Silencio. Neferu, cerca, puso la mano sobre su daga. Habla. Jorsá tragó saliva. Set-Necht tomó 200. Los 100 restantes, el sumo sacerdote de Amón, Tahmes. ¿Ambos lo sabían? Ambos. El faraón no sabía nada. Amenhotep, de pie detrás de mi espalda, dijo apenas audiblemente, esto lo cambia todo. Miré a Jorsá. ¿Por qué viniste a mí? Porque Ptames ahora quiere eliminarme. Vi el pergamino. Soy testigo. ¿Qué quieres? Protección y justicia. Guardé silencio durante 1 minuto. Luego, te quedas. Te protegeremos. Pero todo lo que sabes lo contarás en el consejo. Asintió. Neferu me llevó aparte. ¿Es una trampa? Posiblemente. ¿Y lo aceptaste? Sí. ¿Por qué? Porque si dice la verdad, tenemos un arma más fuerte que cualquier muro. Un pergamino. Guardó silencio. Inteligente, pero peligroso. El desierto es peligroso. Nos quedamos. Mentuhotep volvió 1 semana después con noticias. Se sentó a nuestra mesa, comió dátiles, bebió cerveza y habló con tal aire como si nos estuviera haciendo un favor. El faraón está disgustado. La muerte de Set-Necht no es solo la pérdida de un visir.
Es un golpe a la autoridad. Ahora los nomarcas del sur ven, el oasis resiste. 2 de ellos ya han preguntado a través de intermediarios si pueden comerciar con Amon-Oa directamente. ¿Y qué respondiste? Pregunté. ¿Qué te haría una pregunta? Y tomaría 5% de cualquier trato. 3, 4, 3,5. Río. Acordado. Luego, seriamente, pero el faraón está preparando una nueva campaña. No con un visir, con un general. Horemheb-Ja, un guerrero real, no un político. No negociará en las puertas. Esta era información importante. La transmití al consejo. Amenhotep leyó las estrellas aquella noche durante mucho tiempo, con papiro y plumas. Al amanecer dijo, Marte está ascendiendo. La guerra viene. Pero Isis está más alta. Cleopatra añadió, necesitamos un ritual, uno grande, para que la gente vea, los dioses están con nosotros. Acepté. Organizamos un gran Kepet, un festival de renacimiento en el templo de Isis. Todo el asentamiento, 500 personas. Cleopatra y Amenhotep realizaron el ritual juntos. El primer toro sacrificial, comprado a Mentuhotep, incienso, leche, agua del Nilo, que uno de los comerciantes había traído especialmente. El fuego ardía tan alto que podía verse más allá de las dunas. La gente cantaba himnos a Isis, quienes conocían las palabras, quienes simplemente tarareaban al ritmo. Los niños bailaban. Baken abrazaba a Meriam. Ptah tocaba una flauta que había tallado él mismo. Sekhmet e Isir estaban de pie uno junto al otro, y entre ellos había ese silencio que habla más alto que las palabras. Merit se sentó a mi lado. ¿Eres feliz?, preguntó. Miré a la gente, al fuego, a los muros. No, pero estoy viviendo. Plenamente. Tomó mi mano. Madre estaría orgullosa. No esperaba eso. Apreté los dientes para no mostrar lágrimas. Entonces, Amenhotep se puso de pie ante el fuego y habló. Su voz era vieja, pero había fuerza en ella. No somos dioses, somos personas. Pero las personas que se mantienen unidas son más fuertes que cualquier dios solo. Isis nos ve. Anubis nos espera, pero no hoy. Hoy vivimos. Y construimos. La multitud rugió. Me levanté y dije lo que no había planeado. Amon-Oa no es un oasis, es un reino, nuestro reino, y ningún faraón tomará el agua que encontramos, los muros que levantamos y la gente que salvamos. Silencio. Luego Baken rugió primero. Amon-Hor, y 500 voces lo siguieron. No era un título, todavía no, pero en aquel grito había un juramento. Ese mismo que no necesita escribirse en papiro. Aquella noche, cuando todos se habían dispersado, Neferu se acercó a mí. ¿Hablaste bien? ¿No demasiado grandilocuente? Se encogió de hombros. La grandilocuencia es cuando hay vacío dentro. Tú no estás vacío. Ellos oyen la diferencia. Luego se fue hacia la noche, como siempre sin despedidas. Me quedé junto al fuego agonizante. Mañana vendría el nuevo general del faraón. Mañana empezaría la verdadera guerra. Mañana tendríamos que pensar en defensa, suministros, aliados, diplomacia. Pero hoy 500 personas pronunciaron mi nombre, y el oasis vivió. La mañana llegó con olor a polvo y ansiedad. Desperté antes del amanecer, como siempre. Se había convertido en una costumbre desde los primeros días en el oasis. El desierto vive según su propio reloj, y quien quiera entenderlo debe despertar antes del sol. En el silencio antes del amanecer, todo puede oírse. Como la arena susurra junto al muro, como el agua salpica en el canal, como un camello tose en el extremo lejano del establo. Cada sonido es información. Hoy el silencio era diferente, demasiado quieto. Subí a la torre, envuelto en una capa de lana. El cielo apenas comenzaba a aclararse en el este, una delgada franja naranja sobre las dunas, como una pincelada. Neferu ya estaba de pie arriba, mirando hacia el sendero del norte. «Polvo», dijo sin darse la vuelta. Miré hacia donde apuntaba su mirada.
En el horizonte, todavía lejos, pero ya distinguible, colgaba una nube de polvo. No del viento, de miles de pies, cascos y ruedas. ¿Grande? Muy, respondió. Carros, infantería, un tren de carretas. Diría que unos 1000. Quizá más. Guardé silencio durante un minuto. 1000 guerreros contra nuestros 500, de los cuales como muchos 150 eran combatientes reales. El resto eran campesinos, artesanos, mujeres, niños, buena gente, leal, trabajadora, pero no un ejército. ¿Llegarán al mediodía?, pregunté. A media mañana, si marchan sin paradas. Entonces tenemos 3 horas. Bajé de la torre y desperté a todo el consejo. Se reunieron en la casa larga. Bakken con ojos somnolientos pero ya con un martillo en el cinturón. Ptah con una túnica de trabajo. Tilla con una taza de decocción de hierbas. Cleopatra con lino ritual. Amenhotep con papiro y una pluma de junco ya preparados. Merit, Sekhmet, Horsa. Neferu trajo botas polvorientas. Ya había logrado salir corriendo a pie para reconocer. Es Horemheb-Ha, dijo, colocando las botas en el suelo y sentándose. Mi gente vio el estandarte. Un halcón en un círculo dorado. El suyo personal. Amenhotep bajó su pluma. Horemheb-Ha. Conozco ese nombre. ¿Quién es?, preguntó Bakken. Un nomarca militar de las tierras del suroeste. No solo un guerrero, un administrador de la guerra. No asalta ciudades, las estrangula. Corta los suministros, ocupa los senderos, espera hasta que el enemigo se derrumbe por sí solo. ¡Silencio! Esto era peor que un asalto directo. Ya habíamos repelido un asalto directo. Pero la estrangulación es una muerte lenta de la que no hay escape. ¿Cuánta agua tenemos?, pregunté a Tilla. 4 pozos. Si no la gastamos en sembrar, para unos 2 meses. Pero entonces, la próxima cosecha será 0. ¿Comida? Para 6 semanas. Sí, estrictos. Entonces su plan es un asedio, dije. Se quedará alrededor de nosotros y esperará. ¿Y nosotros?, preguntó Sekhmet. Se sentaba recta, con un cuchillo sobre la rodilla, y parecía como si ya se estuviera midiendo para la batalla. No esperaremos, respondí. Todos me miraron. Explica, dijo Amenhotep. Tomé un trozo de carbón del suelo y empecé a dibujar sobre una piedra plana. El oasis, un punto. Los senderos alrededor, líneas. Posiciones del ejército, círculos. Tomará 3 senderos. El norte, el oeste y el sur. Al este, rocas y arena movediza, los carros no pasarán allí. Ese es su punto débil. Nuestros beduinos conocen ese sendero. Neferu asintió. Puedo guiar a la gente. Entonces no estamos bajo asedio. Estamos en un cerco parcial del que hay una salida. Esto lo cambia todo. Por el este podemos recibir suministros, si Mentuhotep no se asusta. Mentuhotep no se asustará si se le paga lo suficiente, resopló Bakken. Entonces necesitamos plata. Y rápido. ¿De dónde?, preguntó Tilla. Miré a Horsa, que había estado sentado en la esquina en silencio todo este tiempo. Horsa levantó la cabeza. Hablaste de un pergamino, con pruebas de quién robó realmente el tesoro del faraón. Sí, ¿dónde está ahora? Conmigo. Una copia. El original está en el templo de Karnak, detrás del tercer altar. Lo escondí yo mismo antes de huir. Amenhotep se animó. ¿El templo de Karnak? Los sacerdotes de Ptames están allí. Sí, pero también hay sacerdotes allí que odian a Tames. Conozco personalmente a uno de ellos, el sacerdote Mimes, un hombre honesto, viejo, con artritis e integridad imposible. ¿Entregará el pergamino? Si se le pide correctamente. Y si está vivo. Me levanté. Este es el plan. Neferu lleva a Horsa por el sendero oriental hasta Mentuhotep. Mentuhotep organiza el traslado de un hombre a Karnak. Minmes entrega una copia del pergamino. Recibimos la evidencia y la enviamos directamente al faraón. ¿Directamente al faraón?, preguntó Merit de nuevo, pasando por alto a Tahmes y a cualquier visir. ¿Cómo? A través de un mensajero en quien el faraón confía más que en los cortesanos. ¿Quién es? Amenhotep sonrió lentamente.
la esposa del faraón. Tilla-Nefer es de linaje sureño y desde hace tiempo está insatisfecha con la influencia de los sacerdotes de Karnak en la corte. Todos miraron al anciano. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Cleopatra. «Porque hace 20 años fui su maestro», respondió con calma. «Y me escribió tan recientemente como hace un año, a través de un mensajero seguro». Bakken se frotó la cara. «Viejo, podrías haber dicho eso antes. No preguntaste». Miré a Amenhotep y entendí. No había venido a nosotros por casualidad. Sabía lo que hacía cuando se llamó a sí mismo solo un sacerdote exiliado. «Bien», dije. «Entonces escribimos una carta a Tilla-Nefer. ¿Recuerdas cómo dirigirte a ella?». «Recuerdo todo lo que escribí para ella y todo lo que ella me escribió a mí». «Entonces empieza». «Ahora mismo». Mientras Amenhotep escribía, me ocupé de la segunda parte del plan. 3 horas no es mucho, pero es suficiente si sabes qué hacer. Dividí a la gente en grupos. Bakken tomó a los constructores y reforzó las puertas, cerrojos adicionales, soportes, capas de madera alquitranada por fuera. Ptah colocó jarras de aceite en los muros, pesadas, con mangos largos, listas para ser volcadas. Jeku y Ra-Meri repartieron armas, lanzas, cuchillos, arcos. Sekhmet alineó a los arqueros en 3 filas sobre las torres. Tilla organizó los suministros. El grano fue trasladado al almacén central, el agua a estanques de reserva, hierbas y vendas de lino para las heridas a la choza junto al templo. Cleopatra realizó un ritual rápido en las puertas, roció los umbrales con agua del Nilo, encendió incienso, murmuró palabras de protección. No era magia en sentido literal, pero la gente vio a una sacerdotisa pronunciando las palabras de la diosa, y sus hombros se enderezaron. El miedo no desapareció, pero se mezcló con otra cosa, terquedad. Merit me pidió un minuto antes de que subiera al muro. «¿No te acostarás?», preguntó. «Al menos por 1 hora». «No, no has dormido en toda la noche». «Dormiré esta noche. Si sobrevives». «Merit». «¿Qué?». «Deja de decir sí». Me apretó la mano, no suavemente, con firmeza, como una persona que tiene miedo pero no lo muestra. «Ve», dijo. Fui. Horemheb-Ha apareció ante nuestros muros en el momento en que el sol había subido lo suficiente como para brillar directamente en los ojos de quienes estaban de pie al norte. Era un ejército, un verdadero ejército del faraón, no el destacamento reunido apresuradamente de Set-Necht, sino una fuerza regular con carros, arqueros con armadura de cuero, infantería con grandes escudos rectangulares y portadores de estandartes. El propio general cabalgaba al frente. Horemheb-Ha no era en absoluto como lo había imaginado. Yo esperaba un caudillo ruidoso con corazas doradas y gritos. En cambio, vi a un hombre tranquilo de unos 50 años, sobre un caballo negro, con una armadura sencilla de cuero sin adornos. Calvo, quemado por el sol casi hasta ponerse negro, con un rostro en el que no había ni rabia ni sonrisa, solo evaluación fría. Miraba nuestros muros como un constructor mira la mampostería de otro, profesionalmente, buscando debilidades. Se detuvo a distancia de vuelo de flecha y guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, no gritó, sino que exactamente dijo, con calma, como si se dirigiera a una sola persona. Amon-Hor. He oído hablar de ti. Yo estaba de pie sobre el muro. Horemheb-Ha, yo también. Entonces entiendes lo que ocurrirá. Montarás el campamento en 3 senderos y esperarás hasta que muramos de hambre. Asintió levemente. O hasta que vosotros mismos abráis las puertas. ¿No se te ocurrió una tercera opción? ¿Cuál? Que ni moriremos ni las abriremos. Me miró durante mucho tiempo. Luchaste bien contra Set-Necht. Pero Set-Necht era un político. Yo no. Puedo verlo. Entonces piensa rápido. Tienes hasta el atardecer. Giró su caballo y volvió con sus hombres. El ejército empezó a montar el campamento. Neferu estaba de pie a mi lado. Inteligente, dijo en voz baja. Sí, no asaltará de inmediato. No, aplicará presión. Entonces debemos actuar antes de que apriete el anillo. Exactamente.
La incursión nocturna de Sekhmet propuso el plan antes del atardecer. Vino directamente a mí, sin preámbulos. Su tren de carretas está junto a las dunas del norte. Sin guardias, solo 3 centinelas y 2 esclavos. Lo vi yo misma, a través de la roca. ¿Cómo lo sabes? Salí. Por el sendero oriental, rodeé por las piedras. La miré. Era un riesgo. El riesgo es necesario. Su tren de carretas es comida, aceite, flechas, cuerdas. Si quemamos el tren de carretas, perderán suministros para una semana. No es una victoria, pero es tiempo. Baken dijo de inmediato. «Voy». «No», lo detuvo Sekhmet. «Eres demasiado grande. Se te oye a una versta de distancia». Baken se ofendió. «Soy silencioso, como un camello en una forja». Ptah rió. Baken guardó silencio, porque discutir con la verdad no tiene sentido. Sekhmet tomó a 4 personas, 2 jóvenes beduinos de Néferu, el herrero Isir y el adolescente Ankor, que se había ofrecido voluntario y sabía caminar sobre piedras en silencio como un gato. Les di aceite en odres de cuero y 3 piedras de fuego. Quemad el tren de carretas, pero no toquéis a la gente salvo que sea necesario. Dije. «Esto es guerra», respondió Sekhmet. «Sí, pero después tendré que negociar con el faraón. Menos sangre significa un acuerdo más sencillo». Me miró con una expresión difícil de describir, algo entre respeto y desacuerdo. «Bien», dijo, «lo intentaremos». Se marcharon hacia la noche por el sendero oriental. No dormí. Me senté junto al muro y escuché. Amenhotep se sentó a mi lado con la carta a Tiya-Nefer, que acababa de terminar. La releyó en silencio, moviendo los labios. «¿Está bien escrita?», pregunté. «Está escrita perfectamente», respondió sin modestia innecesaria. «Sé lo que a ella le gusta oír, pero no adulación. Odia la adulación. La verdad, presentada con dignidad». «¿Qué escribiste?». «Que su esposo, el gran faraón, ha sido engañado por aquellos en quienes confiaba. Que los verdaderos ladrones son Setnecht y Ptahmes. Que el hombre que fue sentenciado en ausencia por sus crímenes construyó un reino en el desierto, uno que contiene agua, alimenta refugiados y honra la Ma'at. Y que si el faraón retira al ejército y concede un juicio, este hombre traerá pruebas y se presentará ante el trono». Guardé silencio. «¿Escribiste que me presentaré ante el trono?». «Sí, es una promesa audaz. Las grandes promesas crean grandes hombres. O los destruyen. Ya veremos». En ese momento, al norte, se encendió. Un fuego naranja se elevó sobre las dunas, corto, brillante, como un grito en la noche. Luego otro. Y otro. El campamento del ejército estalló en gritos. Me levanté y observé el fuego. Sekhmet había hecho su trabajo. Amanecer después del fuego. Sekhmet regresó antes del amanecer, polvorienta, con una quemadura en la mano izquierda, satisfecha. 3 carros con aceite, 2 con grano, 1 con cuerdas y flechas, informó. Todo. ¿Gente? 2 guardias huyeron de inmediato. El tercero intentó detenernos, y Sir lo dejó tendido con un golpe en la cabeza. Vivo, solo durmiendo. ¿Esclavos? Guardó silencio por un segundo. Los trajimos con nosotros. 4. Ellos mismos lo pidieron. Asentí. Bien. 4 personas nuevas en Amonoa. Ni siquiera me sorprendió. Nuestro oasis atraía a la gente tan naturalmente como atrae el agua en el desierto. Baken examinó la quemadura de Sekhmet, maldiciendo a los dioses y al fuego. Tiya trajo ungüento de aloe y aceites de lino. Sekhmet hizo una mueca, pero no se quejó. Ankor, el joven hijo de Horemheb, estaba sentado en la esquina con los ojos muy abiertos. Era su primera incursión. Su padre lo miraba con una expresión en la que se mezclaban orgullo y horror. «¿Estás bien?», pregunté al muchacho. «Sí», dijo. «Solo me tiemblan las manos. Eso es normal. Si no tiemblan, significa que no entiendes lo que estás haciendo». Asintió y apretó los puños, intentando calmarse. A media mañana, Horemheb-Ha envió un mensajero. Un joven oficial, claramente nervioso, se detuvo ante las puertas y gritó: «El general ofrece negociaciones. Sin armas.
una persona de cada lado. Me volví hacia el consejo. Néferu negó con la cabeza. Baken cruzó los brazos. Cleopatra guardó silencio. Amenhotep dijo, «Ve, puede ser una trampa. Horemheb-Ha no es de los que atrapan mediante negociaciones. No es su estilo. Perdió el tren de carretas y quiere entender con quién está tratando. ¿Estás seguro? No. Pero esta es la única oportunidad de ganar tiempo para Jorsá y la carta». Salí. Nos encontramos entre el muro y su campamento. Solo 2 hombres sobre la arena, bajo el sol de la mañana. Horemheb-Ha estaba sin guardias. Yo también. Solo una daga en el cinturón. Más una costumbre que una amenaza. Me miró durante mucho tiempo antes de hablar. «Quemaste mi tren de carretas. Mi gente lo quemó». «Sí. Inteligente. Obligado. Una cosa no excluye la otra», dijo. «He luchado durante 20 años. Lo he visto todo. No pareces un rebelde. ¿A qué parezco? A un administrador. Uno que puede hacer la guerra. ¿Es un cumplido? Es una observación. Construiste un sistema aquí en un año. Agua, muros, leyes, tribunal. Bandidos al azar no hacen eso». «No», acepté. «Eso lo hacen personas que no tienen otro lugar a donde ir». Guardó silencio. «El faraón quiere tu cabeza. El faraón quiere restaurar su reputación. Eso es diferente». El general entrecerró ligeramente los ojos. «¿La diferencia? Si me matas, el desierto tendrá un mártir. Eso es peor para el faraón que un fugitivo vivo. Cada refugiado, cada campesino al que un recaudador de impuestos ha robado, recordará el nombre de Amon-Hor como un símbolo. A los muertos no se los puede silenciar». Una larga pausa. El viento levantó polvo entre nosotros. «¿Estás ofreciendo un trato?», dijo. «Estoy ofreciendo una posibilidad. Si el faraón tiene pruebas de que el verdadero ladrón es su propio visir y el sumo sacerdote, no necesita mi cadáver. Necesita un juicio y la restauración de la Maat. Palabras. Pronto habrá pergaminos». Horemheb-Ha me miró con la expresión de un hombre experimentado que estaba acostumbrado a no confiar, pero sabía escuchar. «¿Cuánto tiempo necesitas?» «2 semanas». Suspiró. «Te daré 5 días. Luego, una orden es una orden. 5 es poco. 7. No puedo hacer más. Yo también tengo un superior». Por primera vez en nuestra conversación casi sonreí. 7 días, acepté. Nos separamos. Regresé detrás del muro y llamé de inmediato a Neferu. 7 días. Jorsá debe estar en casa de Mentuhotep mañana por la noche. Ella ya estaba con las botas puestas. Nos vamos en 1 hora. Cuando el sol se estaba poniendo, me quedé de pie en la torre y miré el campamento del ejército. 1000 hombres, fuegos, tiendas, el olor de carne hervida. Horemheb-Ha, en algún lugar allí, leyendo informes o mirando las estrellas. Amenhotep subió a mi lado. 7 días, dijo. Es muy poco. Mentuhotep es rápido cuando se le paga. ¿Y Minmesen-Karnak? Es viejo. Pero de principios. Tú mismo lo dijiste. Amenhotep asintió. También le escribí a él, junto con la carta para Tilla-Nefer. 2 pergaminos, 2 destinatarios. Eso estaba bien. Eso era obvio. Permanecimos en silencio. Abajo, Baken revisaba las puertas. Tilla repartía la cena. Merit llevaba agua al templo. Sekhmet entrenaba a jóvenes arqueros junto al muro. Incluso con la quemadura en la mano, no se detenía. ¿Crees que el faraón nos perdonará?, pregunté. Amenhotep guardó silencio durante mucho tiempo. El faraón te perdonará si es provechoso para la Maat y para su imagen. Eliminará a los culpables, restaurará la justicia y os permitirá existir. Pero no como iguales, como útiles. Eso es suficiente. Suficiente por ahora. Luego veremos. Miré el oasis, las palmeras, los canales, los muros, las luces de las chozas, la gente ocupándose de sus asuntos, cocinando, rezando, riendo, discutiendo, construyendo. Esta era mi ciudad, no la del faraón. Mía. Y no la entregaré durante 7 días, 7 años, ni 7 vidas. Merit llamó desde abajo. Amon-Hor, cena. Amenhotep sonrió con ironía. Ve,
Los gobernantes también comen. Bajé. Neferu se marchó con Jorsa antes del amanecer. Los vi desde el muro, 2 siluetas disolviéndose en el aire gris antes del amanecer. Neferu caminaba primero, con confianza, como si el desierto fuera su hogar y no una prisión. Jorsa se apresuraba detrás de ella, sujetando su capa con una mano y apretando contra el pecho con la otra un tubo de cuero con cartas. El tubo estaba envuelto en tela húmeda para que el papiro no se secara con el calor. Observé hasta que desaparecieron detrás de la primera duna. Luego bajé y me ocupé de la ciudad. Porque una ciudad no espera mientras su líder se preocupa. Una ciudad vive según su propio ritmo, matutino, denso, con olor a pan, estiércol, madera y agua. Las mujeres llevaban agua desde los canales. Los herreros Jeku y Rameri ya tronaban con martillos. Ptah reparaba el eje roto de uno de los carros, maldiciendo la madera que se agrieta como un viejo sacerdote. Tilla repartía las raciones de la mañana en el almacén metódicamente, sin palabras innecesarias, con esa precisión de hierro que la hacía irreemplazable. Recorrí todo el oasis a pie. Era una costumbre que había empezado en las primeras semanas, cada mañana a pie por todo el asentamiento. No por belleza, no para que la gente viera al líder, por información, porque lo que ves tú mismo con tus propios ojos vale 10 veces más que lo que te informan. Hoy vi cansancio. No miedo, no desesperación, exactamente cansancio. La gente trabajaba, pero sus hombros estaban ligeramente caídos. Los niños corrían más silenciosos de lo habitual. En el mercado bajo el toldo hablaban en voz baja. El ejército más allá de los muros presionaba no físicamente, sino psicológicamente. Simplemente por el hecho de su existencia allí, fuera. Me detuve en el pozo, donde el joven nómada Sif, el mismo al que había juzgado por robar grano, sacaba agua para los camellos. ¿Cuál es el ánimo en el barrio?, pregunté. Levantó la cabeza. Estaba un poco sorprendido de que le preguntara específicamente a él. La gente tiene miedo, respondió honestamente. Dicen que 7 días es demasiado poco, que el faraón nos borrará de todos modos. ¿Y tú qué piensas? Guardó silencio. Pienso que antes no tenía nada. Ahora hay agua, comida y un lugar donde no me golpean. Si tengo que luchar por eso, lucharé. Asentí. Bien dicho. Se sonrojó ligeramente bajo su bronceado. Seguí adelante. Amenhotep estaba sentado junto al templo. Ante él, en el suelo, estaban extendidos papiros, planos de fortificación, registros de suministros, listas de personas. Trabajaba desde la mañana, como siempre, con esa velocidad que engaña. Parece que el anciano apenas se mueve, pero al mediodía ya tiene listo lo que a un joven le tomaría un día. Un problema, dijo sin levantar la cabeza. ¿Qué tipo? ¿Tenemos un espía? Me detuve. ¿Cómo lo sabes? Finalmente levantó la cabeza y me miró por encima del papiro. Porque anoche alguien encendió un pequeño fuego en el muro oriental. 3 destellos. Luego lo apagó. Es una señal. ¿Para quién? Para el ejército. O para alguien detrás del ejército. ¿Lo viste tú mismo? No. Meriam me lo dijo. No podía dormir, alimentando al niño. Lo vio desde la ventana de la choza. Me senté a su lado sobre una piedra. ¡Un espía! ¡Dentro! La primera reacción fue rabia. La segunda, cálculo frío. No podemos dar la alarma, dije. Lo sé. Si el espía siente que lo sabemos, se irá o hará algo imprudente. Entonces observamos en silencio. Exactamente. Ya le he pedido a Sekhmet. Ella aceptó. Miré al anciano. ¿Decidiste todo antes que yo? Sugerí opciones. Corrigió suavemente. Tú decides. Entonces, sí. Sekhmet observa. En silencio. Sin arrestos hasta que esté claro quién. Amenhotep asintió y volvió al papiro. En el segundo día ocurrió lo inesperado. Los enemigos no llegaron a las puertas. Llegó gente. Una familia de 5. Esposo, esposa, 3 hijos. De Dakla, donde el nuevo recaudador de impuestos había tomado el último grano. Detrás de ellos, 2 ancianos de un campamento nómada abandonado.
Luego un joven sacerdote de un pequeño templo en el sendero, que los soldados del general habían destruido al montar el campamento. 11 personas en total. El ejército de Horemheb-Ja estaba en 3 senderos, pero dejaba pasar a los refugiados porque el general era inteligente. Sabía que los refugiados consumirían nuestros suministros más rápido que un asedio. Tilla vino a mí con un rostro en el que estaba escrito un dilema. ¿Los dejamos entrar? Sí, tenemos suministros para 6 semanas. Cada boca nueva acorta ese tiempo. Lo sé. Los dejamos entrar. ¿Por qué? La miré. Porque si empezamos a cerrar las puertas ante los refugiados, nos convertiremos en aquello de lo que huyen. Y porque cada persona nueva son manos. Y necesitamos manos. Tilla guardó silencio por un momento. Bien, pero entonces se necesita una contabilidad estricta. Los nuevos no reciben raciones completas de inmediato. Primero la mitad, hasta que demuestren que trabajan. Justo. Y que el sacerdote ayude a Cleopatra. Un sacerdote es una boca extra. 2 sacerdotes ya son un templo. Sonreí. Tienes razón. Se fue, y pensé. Tilla es una de esas personas sin las cuales las ciudades no existen. No líderes, no guerreros, sino quienes cuentan, organizan y no dejan que el sistema se desmorone en las pequeñas cosas. El mercado bajo el toldo aquel día estaba vivo a pesar del asedio, a pesar de la ansiedad. Horemheb y Nefertari comerciaban con panes planos. Rameri vendía ganchos de bronce para arneses de camello. Los nómadas cambiaban lana por dátiles. Caminé entre la gente y escuché. Dicen que el faraón enviará otro ejército, susurró una mujer a otra. Dicen que Karnak ya sabe de nosotros. Dicen que Amon-Hor escribió una carta al propio faraón. Lo último era cierto, pero ¿cómo lo sabían? Miré alrededor. Un joven sacerdote estaba cerca, el que había llegado aquella mañana. Me miraba con interés. ¿Estás hablando de la carta? Le pregunté directamente. No se avergonzó. Oí una conversación junto al pozo. El viejo escriba hablaba con la sacerdotisa, Amenhotep. Sí, dijo, la carta se ha ido. Ahora esperamos. Suspiré por dentro. Amenhotep sabía callar sobre lo que importaba y hablar sobre lo que ya no era importante ocultar. Al parecer, había decidido que el rumor sobre la carta era útil, que levantaría el ánimo. Quizá tenía razón. ¿Cómo te llamas? Pregunté al sacerdote. Herishef, servidor de Khnum, del pequeño templo en el sendero. Khnum, el dios alfarero, que moldea a la gente del barro. Sí, dijo con una leve sonrisa. Creo que le gustarías. Tú también moldeas a la gente a partir del desierto. Lo miré con más atención. Un joven de unos 25 años. Una mirada inteligente, sin miedo, con esa tranquila confianza que tiene la gente cuando cree sinceramente, y no por deber. Habla con Cleopatra, dije. Ella te encontrará un lugar. Hizo una reverencia. En el tercer día, Baken terminó el cuarto pozo. Vino a mí durante el día, polvoriento, con callos que ya no podían llamarse callos, sino simplemente parte de sus manos. Colocó sobre la mesa una piedra plana con líneas rayadas, un diagrama del pozo y el canal. «Hay agua», dijo. «Buena agua, más limpia que la tercera. ¿Profundidad? 12 codos. Hay un lecho duro bajo la arena. El agua corre justo entre las piedras. ¿Volumen? Suficiente para 100 personas al día seguro. Si trazamos un canal hasta los jardines, podemos plantar otra media hectárea con dátiles. Hazlo. ¿Me darás gente? ¿Cuántos necesitas? 8, durante 3 días. Toma a los recién llegados». Tilla los asignó al trabajo. Baken asintió, pero no se fue. Dudó, puso la piedra sobre la mesa. La levantó, volvió a ponerla. Eso no era propio de él. «¿Qué más?», pregunté. Me miró directamente. Meriam vio ese fuego de señal. Se lo dijo a Amenhotep, y él me dijo que ya te lo había dicho. Quiero saber, cuando encuentren quién lo hizo, ¿me dejarás hablar con él primero? No. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque hablar significa que romperás algo innecesario. Primero necesito entender por qué lo hace. ¿Dinero? ¿Miedo?
¿Amenazas a su familia? ¿Qué diferencia hay? Una grande. Si alguien lo tiene agarrado por la garganta, esa es una historia. Si se vendió voluntariamente, otra. Bakken me miró durante mucho tiempo. Luego, a veces piensas demasiado. A veces eso es útil. A veces, repitió con énfasis. Pero aceptó. Sekhmet vino en el cuarto día temprano por la mañana, mientras el mercado aún no había abierto. Entró sin llamar. Puso una lámpara de arcilla sobre la mesa y dijo: «Lo encontré». Levanté la cabeza. ¿Quién? Ren Nakt, uno de los recién llegados. Llegó hace 2 semanas con un grupo de refugiados de Memphis. Dijo que había sido un mercader arruinado después del impuesto del faraón. ¿Dijo? «Los mercaderes no hacen esto». Colocó una pequeña bolsa de cuero junto a la lámpara. La abrí. Dentro había 3 anillos de plata, una placa con un sello y una tira de papiro con escritura diminuta. Tomé el papiro y lo leí. Era un informe. Breve, claro, profesional. Número de personas, suministros, ubicación de los pozos, nombres de los ancianos. Fecha de hace 3 días. Había logrado enviar un informe antes de ser descubierto. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Trabajando con Ptah, reparando ruedas. ¿Observaste toda la noche? Tanto la noche como el día. Pasó el mensaje a través de un muchacho, ese mismo nómada que va por agua al muro oriental. El muchacho es inocente, simplemente le dieron una moneda para llevar una nota a un amigo. ¿El muchacho lo sabe? ¿O no? Intercepté la última nota antes de que llegara al muro. Miré el papiro. Bien, llévalo en silencio. Sin ruido, sin escenas en el mercado. Al templo. ¿Hablarás tú mismo? Sí. 1 hora después, Ren Nakt estaba sentado ante mí en el templo de Isis. Cleopatra estaba junto al altar. Amenhotep con papiro junto al muro. Sekhmet en la puerta. Ren Nakt tenía unos 40 años, con un rostro corriente, ojos grises. Nada especial. Precisamente esas personas se convierten en buenos espías. Me miraba sin pánico, solo cansancio. ¿Sabes por qué estás aquí?, pregunté. Sí. ¿Quién te envió? Silencio. Ren Nakt, estás en el templo de Isis. Una mentira aquí tiene un precio. Miró el altar, a Cleopatra, al amuleto en sus manos. Tahmes, dijo, el sumo sacerdote de Amón. ¿Personalmente? A través de un intermediario. Un hombre en Memphis. Me dieron plata, una leyenda y una tarea. Entrar en Amonoa, observar, informar. ¿Llevas mucho trabajando para él? 3 años. ¿Tienes familia? Apretó los dientes. Una esposa y una hija. En Memphis. ¿Ptames las retiene? Una pausa. No directamente. Pero sabe dónde están. Eso es suficiente. Amenhotep me susurró en voz baja. Como Geir. Asentí. La misma historia en mundos diferentes. Un hombre roto no por la codicia, sino por el miedo por aquellos a quienes ama. ¿Qué has logrado transmitir ya?, pregunté. Un informe. Antes de la intercepción. ¿Qué había en él? Número de personas, suministros, pozos. Nada sobre planes y cartas. ¿Por qué no lo sabías? Porque no tuve tiempo de enterarme. Lo miré durante mucho tiempo. ¿Entiendes que puedo exiliarte? ¿O algo peor? Sí, pero no haré eso. Levantó los ojos. Porque te necesito, continué. Estás conectado con Ptames. Este es un canal. A través de este canal podemos pasarle exactamente lo que queremos que sepa. Información falsa. Ren Nakt se enderezó lentamente. ¿Quieres usarme contra él? Quiero darte una oportunidad. ¿Nos ayudas? Nosotros ayudamos a tu familia a salir de Memphis. Mentuhotep tiene gente. Es real. Guardó silencio durante muchísimo tiempo. Luego, ¿qué hay que transmitir? Amenhotep escribió un informe falso en 1 hora. Profesionalmente, al estilo de Ren Nakt, el anciano estudió 2 borradores interceptados anteriores y copió la escritura con una precisión que me asombró. El informe decía: suministros para 3 semanas. Los pozos proporcionan poca agua. Hay discordia entre la gente. Los ancianos discuten sobre la rendición. La carta al faraón es un rumor, no una realidad. Todo falso.
Ren-Nacht lo pasó a través del muchacho hasta el muro. Allí lo tomó el mensajero de Ptahmes, uno de los hombres escondidos junto a las rocas fuera del campamento del general. Ahora, el sumo sacerdote pensaba que éramos más débiles de lo que éramos, y que no teníamos pruebas. Que lo piense. Esa noche, por primera vez en 5 días, dormí de verdad durante 3 horas, sin sueños. En el 6º día, Neferu regresó, sola, sin Jorsa. La recibí en las puertas. Estaba polvorienta, con ojeras bajo los ojos, y por primera vez en todo el tiempo que la conocía, parecía cansada. «Jorsa está con Mentuhotep», dijo. «Vivo. ¿Todo bien?» El mercader lo acogió. ¿Salieron las cartas? Salieron. Mentuhotep envió a su hombre a Karnak ya el 2º día. Su mejor mensajero. Conoce todos los senderos. ¿A Minmes? Sí, y a Tilla-Nefer por otro canal, a través de una casa comercial en Tebas que trabaja con el palacio. ¿Cuánto tarda un mensajero en llegar a Tebas? 3 días de ida, 3 de vuelta. Pero Mentuhotep dijo, si Tilla-Nefer quiere actuar rápido, puede escribir al faraón el mismo día. Así que para el 7º día puede llegar una respuesta. Neferu se encogió de hombros. Puede, o no. Los palacios piensan despacio. Asentí. ¿Has comido? No. Ven. Nos sentamos junto al fuego cerca del templo. Tilla trajo pan, dátiles, un cuenco de guiso de lentejas. Neferu comió en silencio, rápido, con la manera de una persona acostumbrada a comer no por placer, sino para recuperarse. Luego dijo, Mentuhotep transmitió algo más. ¿Qué? Dice, 2 nomarcas del sur están listos para apoyarte abiertamente, no con tropas, con comercio y refugio. Si el faraón te declara fuera de la ley, darán refugio. ¿Nombres? Nacht-Kor de Kena y Amenemhat de Edfu. Ambos llevan tiempo insatisfechos con Petames. Amenhotep, que se había acercado sin que lo notáramos, se sentó a nuestro lado. Esto es importante, dijo. 2 nomarcas son un escudo político. Si comercian abiertamente con Amon-Oa, el faraón lo pensará 2 veces antes de aplastarnos por la fuerza. Porque entonces no está aplastando solo a un fugitivo, está aplastando parte de su propia estructura administrativa. Respóndeles con acuerdo, dije a Neferu. Ya respondí, dijo. En tu nombre. La miré. ¿Respondiste en mi nombre? ¿Habrías aceptado? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay? Amenhotep rió en voz baja. La 7ª mañana llegó en silencio. Yo estaba de nuevo de pie en la torre, que ya se había convertido en mi lugar habitual de reflexión. El sol salía lentamente, rojo. El ejército de Horemheb-Ha estaba en los senderos, disciplinado, silencioso. El humo de sus fuegos subía de manera uniforme. Al mediodía, el general debía venir por una respuesta. No sabía qué diría si la carta no llegaba. ¿Otro farol? ¿Otra semana? Tenía órdenes. Las órdenes tienen un límite. Merit subió a mi lado. ¿No has dormido en toda la noche? Dormí. 2 horas. Eso no cuenta. Para mí cuenta. Miró el horizonte. ¿Recuerdas cómo, cuando éramos pequeños, nos sentábamos en el techo en Memphis? Mirábamos las estrellas y tú decías que cada estrella era una ciudad. Lo recuerdo. Entonces eras un niño extraño. Ahora soy un hombre extraño. Ella rió. En voz baja, de una manera matutina. Más extraño que nadie, aceptó. Pero me alegra que existas. En ese momento, gritaron desde abajo. Me di la vuelta. Uno de los guardias en las puertas agitaba la mano. ¡Mensajero! Desde el oeste. No desde el norte, donde estaba el ejército. Desde el oeste. Por el sendero de desvío. Bajé corriendo del muro. El mensajero estaba en las puertas, joven, polvoriento, con una capa con el símbolo de una casa comercial de Tebas. Me entregó un pequeño tubo con un sello. El sello no era de un mercader. Era el sello personal de Tilla-Nefer. Rompí la cera y desenrollé el papiro. Leí lentamente. Luego otra vez. Luego levanté la cabeza. Amenhotep estaba a mi lado, leyendo mi rostro. ¿Qué? Preguntó. El faraón está retirando el ejército, dije. Silencio.
Está anunciando una investigación contra Ptames y Set-Necht. Amonoa recibe oficialmente el estatus de puesto comercial, con derecho al agua y a la tierra. Y yo soy convocado a Tebas para el juicio. No como criminal, como testigo. Amenhotep cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió. Tilla-Nefer actuó rápido. Siempre fue una estudiante inteligente, dijo en voz baja. Salí a las puertas y levanté la mano. Abrid las puertas. Los guardias intercambiaron miradas. ¿Por qué?, preguntó Ptah. Vamos al general. Salí de las puertas por primera vez en 7 días sin arma, solo con el papiro en la mano. Caminé por la arena hacia el campamento del ejército. Horemheb-Ha salió a mi encuentro solo. De nuevo nos quedamos frente a frente en medio del desierto. Le tendí el papiro. Leyó durante mucho tiempo, luego lo dobló. «Este es un sello real», dijo. «Sí». Entonces la orden ha cambiado. «Sí». Guardó silencio. «Jugaste con inteligencia, Amon-Hor. Jugué honestamente». «A veces es lo mismo», dijo. Luego, casi sin pausa, «El ejército partirá al mediodía. Los senderos quedan libres. No nos dimos la mano. No hicimos reverencias. Simplemente asentimos como 2 hombres que se respetan precisamente porque no fingen». Regresé detrás del muro. Bakken ya estaba de pie en las puertas con esa expresión en el rostro, en la que estaba escrita una enorme frase no dicha. «¿Entonces qué pasó?» «El ejército se marcha», dije. Un segundo de silencio. Luego, Bakken rugió tan fuerte que los camellos en el extremo lejano del oasis se estremecieron. La gente salió corriendo de las chozas, del mercado, de la forja, del templo. Sekhmet sonrió, rara vez y de verdad. Tilla asintió con una mirada que decía, «Lo sabía». Cleopatra susurró una oración a Isis. Merit me abrazó por detrás y no dijo nada. Solo me sostuvo con fuerza. Amenhotep estaba a mi lado y observaba cómo el ejército levantaba el campamento. «Ganaste una ronda», dijo. «Solo una ronda». «Sí, ahora Tebas. El juicio. Tahmes. Esto será más difícil». «Lo sé. ¿Estás listo?» Miré el oasis, a la gente que reía, se abrazaba, lloraba, a los muros que habíamos levantado con nuestras manos, a los canales que Bakken había cavado con maldiciones y terquedad, al templo, donde Cleopatra y Herishef ya estaban encendiendo incienso en agradecimiento. «No», respondí honestamente, «pero eso no importa. Iré de todos modos». Amenhotep asintió. La respuesta correcta. Me marchaba al amanecer. No porque fuera hermoso, simplemente porque en el desierto el cruce más peligroso se hace antes de que el sol suba alto. Después del mediodía, la arena quema tanto que la piel se agrieta y el agua se va más rápido de lo que uno puede beberla. El amanecer es el único momento en que el desierto te da ventaja. Pero antes de salir más allá de las puertas, recorrí Amonoa una vez más. No era un ritual ni una despedida. No tenía intención de morir en Tebas. Era una costumbre. Ese mismo paseo matutino que había empezado en las primeras semanas. Mirarlo todo con mis propios ojos. Sentir el pulso del lugar. Pero hoy, el paseo era diferente. Hoy no buscaba información, sino memoria. 4 pozos. Bakken los había construido desde cero, con juramentos y callos, con fe en que el agua era más fuerte que la arena. Funcionaban en silencio, de manera fiable, como el corazón de la ciudad. Los canales, estrechos, rectos, revestidos de piedra en el fondo para que el agua no se filtrara en la arena. Ptah había inventado la colocación él mismo, por ensayo y error. El primer canal goteaba. El segundo aguantó. Para el cuarto, ya los hacía como un maestro. Los muros eran de adobe, con almenas, con torres en las esquinas. No perfectos, pero fuertes. En cada almena había una pequeña señal. Una mano con agua. Merit la había dibujado. Para que los dioses vean que estamos construyendo, no destruyendo, dijo. El mercado bajo el toldo ya estaba vivo incluso tan temprano. Horemheb estaba colocando panes planos. Un viejo nómada arreglaba arneses. 2 muchachos discutían por un puñado de dátiles.
El templo de Isis, purificado, con nuevas columnas de madera de palmera, con un altar sobre el que siempre ardía un pequeño fuego. Cleopatra y Herishef ya estaban allí, leyendo el himno matutino. Sus voces se mezclaban, la de ella baja, firme, la de él joven, un poco desigual, y juntas sonaban correctamente. Me detuve en las puertas. Bakken estaba a mi lado. Guardaba silencio, lo cual era extraño. Bakken rara vez callaba. Normalmente para este momento ya habría conseguido quejarse 3 veces de la arena, los dioses y el clima. ¿Qué? Pregunté. Miró el muro. Tú construiste esto, dijo al fin. De la nada, de un manantial y ruinas. Lo construimos nosotros. Tú lo empezaste. Esa es la diferencia. Negué con la cabeza. Tú fuiste el primero en cavar el pozo. Sin agua no habría habido nada. Volvió a guardar silencio. Vuelve, dijo simplemente. Volveré. No una promesa a los dioses. A mí personalmente. A ti personalmente. Volveré. Me tendió la mano. El apretón fue fuerte, de esos que no se olvidan. Luego se giró y fue al pozo. Por su espalda podía ver que no se volvería. No porque no quisiera, sino porque si se volvía, diría algo innecesario. Y a Bakken no le gustaban las palabras innecesarias, solo las necesarias. Tilla me dio una bolsa, panes planos, dátiles, sal, una pequeña jarra de ungüento para quemaduras. Práctica y sin sentimentalismo. Allí habrá personas que querrán usarte, dijo. Lo sé. No todas parecen enemigas. Lo sé. Solo recuerda. Sekhmet estaba un poco a un lado, con los brazos cruzados. Cuando me acerqué, dijo, si no vuelves en 2 meses, iré a por ti. ¿A Tebas? A cualquier lugar. Sonreí. Mantén el oasis. Asintió. Eso era todo lo que hacía falta decir. Merit me acompañó más allá de las puertas. Caminó a mi lado en silencio unos pasos. Luego se detuvo en el borde del sendero, donde empieza el desierto y termina la ciudad. Estaré aquí, dijo. Lo sé. Amon-Hor. ¿Qué? No les debes nada, ni al faraón, ni a la corte, ni a los sacerdotes. Construiste esto tú mismo. Recuérdalo allí. La miré. Mi hermana, delgada, con los callos de una tejedora, con una cicatriz en la muñeca de una cadena del faraón, estaba erguida como una columna de templo. Lo recordaré. Salí más allá de las puertas. Amenhotep ya esperaba junto a los camellos, 3 animales, 2 para montar, 1 con equipaje. Neferu revisaba los arneses con el aire de una profesional a la que no hace falta decirle qué hacer. Jorsá iba con nosotros. Era testigo, su testimonio era importante. Montaba en el tercer camello, aferrando el tubo con documentos como si su vida estuviera dentro. En cierto sentido, era exactamente así. Monté el camello y miré atrás. Amonoa estaba en la luz del sol temprano. Muros de adobe, palmeras, torres, humo sobre la forja. Pequeña, pero viva. Real. Luego me giré y cabalgué hacia adelante. El camino a Tebas tomó 7 días. Los 2 primeros a través del desierto abierto, por senderos que Neferu conocía de memoria. Cabalgaba primero, leyendo la arena como un texto. Aquí pasó una caravana de camellos hace 3 días. Aquí bajo la duna hay agua. Aquí las piedras advierten de terreno movedizo. Para ella el desierto no era una amenaza, simplemente un idioma que había aprendido antes que cualquier otro. La primera tarde nos detuvimos junto a una roca que daba sombra. El fuego era pequeño, solo para cocinar comida. En el desierto, un fuego grande por la noche es visible a 20 kilómetros. Amenhotep estaba sentado junto al fuego y leía. No sé cómo lograba leer con esa luz, pero leía un papiro con notas sobre la corte del faraón, sobre rituales, sobre reglas de conducta en una audiencia. ¿Necesitas esto?, pregunté. Yo no. Tú, escucha. Y empezó a hablar. No una lección, sino una historia viva. Sobre cómo está organizada la corte. Sobre el hecho de que el faraón es una persona sagrada, y mirarlo directamente se considera insolencia. Pero mirar al suelo es debilidad. Sobre el hecho de que uno debe inclinarse 3 veces al entrar, pero no postrarse
a menos que se lo pidan. Sobre el hecho de que uno debe hablar breve y claramente, porque los consejeros del palacio valoran el tiempo, y la verbosidad se percibe como incertidumbre. Como en un thing, dije. Amenhotep se sorprendió. ¿En un thing? Una asamblea pública, donde se resuelven disputas. Es importante hablar en público, brevemente, con dignidad. ¿Cómo lo sabes? Leí. Cuando era escriba. ¿Leías mucho? Todo lo que caía en mis manos. Guardó silencio. Eso es bueno. Las personas que leen mucho hacen tonterías con menos frecuencia. Aunque, añadió con una sonrisa, a veces hacen tonterías de manera más intrincada. Néferu resopló. Jorsa guardó silencio casi toda la tarde. Estaba nervioso, comprensiblemente. Un hombre que huyó del palacio, lleva pruebas contra el sumo sacerdote y vuelve cabalgando. Para eso se necesita valor o desesperación. O ambas cosas. Me senté junto a él. ¿Cómo estás? Tengo miedo, respondió honestamente. Eso es razonable. ¿Se supone que un líder no debe calmar a la gente? ¿Decir que todo estará bien? Un mal líder dice eso. Uno bueno da razones para no tener miedo. Tenemos una razón. El pergamino, 2 cartas, testimonio, 2 nomarcas detrás de nosotros y Amenhotep, que conoce la corte mejor que la mayoría de los cortesanos. Jorsa me miró. ¿Y si eso no es suficiente? Entonces pensaremos sobre la marcha. Pero no voy allí para perder, asintió. No se calmó del todo, pero algo en sus hombros bajó. Al tercer día, el desierto cambió. La arena se volvió menos suelta. Empezaron las llanuras pedregosas, raros arbustos de acacia, rastros de caravanas. Era una ruta transitada entre Dakla y el Nilo. Para la tarde del tercer día, vimos el primer canal del Nilo. Agua. Agua real del Nilo, verde, lenta, con olor a limo y vida. Detuve el camello y la miré durante un minuto. Amenhotep cabalgó hasta mi lado. ¿No has visto el Nilo desde hace mucho?, preguntó. Desde la noche en que huí de Memphis. ¿Qué se siente? Extraño. Demasiada agua después del oasis. Río. Espera. Tebas será aún más extraña. Tebas se abrió ante nosotros al amanecer del 5.º día. Esperaba una gran ciudad, pero lo que vi era más que una gran ciudad. Era otra dimensión. Memphis, donde había crecido, era enorme según los estándares de los barrios bajos, ruidosa, densa, con bazares y puertos. Pero Tebas era diferente. La ribera del Nilo aquí estaba construida tan densamente que las casas se alzaban una detrás de otra como dientes. Los templos se elevaban sobre la ciudad como montañas, con pilonos de 30 codos de altura, con filas de esfinges en la entrada, con obeliscos que ardían dorados bajo el sol de la mañana. Los mercados se extendían a lo largo de la ribera en una cinta ininterrumpida. Cientos de barcos en el Nilo. Miles de personas ya en las calles. Porteadores, mercaderes, sacerdotes de blanco, soldados con lanzas, mujeres con jarras, niños con peces. Ruido, olor, vida. Me sentí pequeño, no débil, exactamente pequeño. Como un hombre que había vivido mucho tiempo en su propio mundo y de pronto salió afuera y vio lo grande que era el resto del mundo. Néferu cabalgaba a mi lado. ¿Has estado aquí?, pregunté. Una vez. Hace mucho. Prefiero el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto puedes ver al enemigo. Aquí, no. Eso fue dicho con precisión. Amenhotep tomó la iniciativa desde el momento en que entramos en la ciudad. Sabía dónde alojarnos. Una pequeña casa en el barrio occidental, perteneciente a un viejo copista que le debía un antiguo favor. Un lugar tranquilo, sin ojos innecesarios. Exactamente lo que se necesitaba. El dueño, un hombre pequeño y calvo llamado Uagen, abrió la puerta, vio a Amenhotep y lo miró fijamente durante mucho tiempo. «¿Estás vivo?», dijo al fin. «Obviamente», respondió el anciano. «Oí que te habían matado. Oíste mal. ¿Nos dejarás entrar?». Uagen nos dejó entrar. Esa noche nos reunimos en una pequeña habitación con techo bajo y una sola lámpara. Amenhotep extendió en el suelo todo lo que teníamos. La carta de Tilla Nefer, con su sello personal, una copia del pergamino con pruebas del robo,
El testimonio de Jorsá, escrito de su propia mano, cartas de los dos nomarcas Nactkor y Amenemhat confirmando su apoyo. Este era nuestro arsenal. Mañana por la mañana, dijo Amenhotep, serás llevado a una audiencia. Tilla-Nefer organizó la reunión a través del mayordomo principal del palacio. Oficialmente, eres testigo en el caso del robo del tesoro. Extraoficialmente, eres un hombre que debe ser destruido o atraído al lado de la corte. ¿Ptames sabe que estamos aquí?, pregunté. Para la mañana lo sabrá. En Tebas, nada permanece secreto más de 12 horas. ¿Entonces intentará hacer algo antes de la audiencia? Posiblemente. Por lo tanto, nadie sale por la noche. La puerta está cerrada. Neferu escucha la calle. Neferu ya estaba sentada junto a la ventana, pequeña, con barrotes, que daba a un callejón, con una daga sobre la rodilla. Como siempre, Jorsá preguntó, «Si Tagmes quiere eliminarme antes del juicio, entonces estarás vivo solo porque estamos aquí», respondió Amenhotep sin diplomacia innecesaria. «Alentador», murmuró Jorsá, «pero honesto». Miré los pergaminos y pensé, Ptahmes era inteligente. Eso significaba que no iría por un asesinato burdo, era demasiado notorio. Intentaría desacreditar. Diría al faraón que los pergaminos eran falsificados. Diría que Amenhotep estaba senil, que yo era un rebelde peligroso que usaba testigos como cobertura. Para esto necesitaba una cosa, hablar primero. Amenhotep, dije, ¿puede Tilla-Nefer organizar una reunión conmigo antes de la audiencia oficial? El anciano levantó lentamente la cabeza. Es difícil, pero posible. Temprano en la mañana, antes de que Ptames tenga tiempo de informar al faraón. ¿Quieres hablar personalmente con la esposa del faraón? Quiero que ella le diga a su esposo la verdad antes de que el sacerdote diga mentiras. Amenhotep me miró durante mucho tiempo. ¿Piensas políticamente? Pienso como escriba. El que presenta el documento primero moldea la percepción de los demás. El anciano asintió. Wagen conoce al mensajero de Tilla-Nefer. Lo intentaremos. Inténtalo ahora. De noche. Amenhotep se levantó, se ajustó la capa y salió a la habitación hacia Wagen. Me quedé con Neferu y Jorsá. Neferu miró por la ventana. ¿Alguna vez tienes miedo?, le pregunté. Constantemente. No se nota. Eso es porque no lo muestro. El miedo no desaparece si lo muestras. Solo se extiende a otros. La miré. Eso es sabio. Eso es práctico. Diferencia. Jorsá dijo de repente, «Quiero volver al oasis. Después de todo esto». Ambos lo miramos. ¿Allí?, preguntó Neferu. «Sí, allí la gente construye. Aquí la gente se esconde». «La diferencia es grande», asentí. «Habrá un lugar para ti». Amenhotep regresó al cabo de un cuarto de hora. Wagen envió al mensajero. Tilla-Nefer nos esperará en el patio de su jardín antes del amanecer. Esto es una violación de la etiqueta, pero está lista. Siempre fue decidida. Vamos ahora. Sí. El jardín del palacio de la esposa del faraón era pequeño según los estándares palaciegos y enorme según los estándares de todo lo que había visto en el último año. Un estanque con lotos, palmeras, senderos de piedra, lámparas en postes, el olor a jazmín e incienso, el silencio que existe solo donde se guarda intencionalmente. Tilla-Nefer esperaba junto al estanque. Era mayor de lo que esperaba, unos 45 años, con lino oscuro sin adornos. Un rostro hermoso, pero no ceremonial. El rostro inteligente de una persona que piensa mucho y rara vez dice todo lo que piensa. Ojos vivos, evaluadores. Cuando vio a Amenhotep, algo en su rostro tembló muy brevemente, casi imperceptiblemente. «Maestro», dijo en voz baja. «Estudiante», respondió él. No se abrazaron. Simplemente se miraron durante un segundo. Luego, ella trasladó su mirada hacia mí. «Amon-Hor, gran señora, Amenhotep me escribió sobre ti, pero quería verlo por mí misma». «¿Qué querías ver?» «Un hombre, no una leyenda. A las leyendas se las escucha. A los hombres se los ayuda. Directa y precisa». Nos sentamos junto al estanque, ella, yo, Amenhotep. Neferu y Jorsá permanecieron en la entrada. Hablé brevemente.
como Amenhotep me había enseñado, sin palabras innecesarias, con hechos, con respeto. Conté sobre Setnecht, sobre el pergamino, sobre Ptames, sobre lo que se había construido en Amon-Oa. No pedí piedad, lo expuse. Ella escuchó sin interrumpir. El faraón ya sabe parte de ello. Mi carta le llegó ayer por la tarde. Estaba pensativo. ¿Eso es bueno o malo?, pregunté. La reflexión del faraón es una oportunidad. La ira no. Entonces tenemos una oportunidad. Pitagmes intentará desacreditar los pergaminos. Lo sé. Por eso esta mañana, antes de la audiencia, el faraón recibirá un segundo pergamino, el mío, en el que confirmo personalmente la autenticidad de los documentos transferidos y pido un juicio justo. Estás arriesgándote. Llevo 20 años arriesgándome viviendo en esta corte, respondió sin sombra de queja. Este es simplemente otro riesgo. Amenhotep dijo suavemente: te volviste sabia. Fuiste un buen maestro, respondió ella igual de suavemente. Nos marchamos antes del amanecer. Mañana del juicio, la audiencia comenzó a la 3:00 hora. La sala del faraón era enorme, columnas que 4 hombres podían rodear, un techo tan alto que parecía el cielo, paredes pintadas con escenas de victorias, dioses y cacerías. En el trono al final de la sala, una figura con la doble corona. Caminé, recordando cada palabra de Amenhotep. 3 reverencias al entrar, la mirada dirigida al espacio entre uno mismo y el trono, los brazos junto al cuerpo. Tagmes estaba junto a la columna derecha, alto, seco, con un bastón blanco. Cuando entré, me miró con ese vacío frío que se encuentra en personas que hace mucho decidieron que las vidas de otros no tienen valor. Lo miré directamente. Entrecerró ligeramente los ojos. La audiencia comenzó. A Ptames se le dio la palabra primero por rango. Habló con fluidez, con seguridad, fugitivo, rebelde, documentos falsificados, precedente peligroso, amenaza a la Ma'at. Cada palabra había sido pulida por años de práctica palaciega. Luego me dieron la palabra. Tomé el único papiro que llevaba conmigo, la copia original del pergamino con la firma de Minmes de Karnak. Gran faraón, dije. No he venido a justificarme. He venido a entregar la verdad. Coloqué el pergamino ante el mayordomo. Este es un registro del robo del tesoro, firmado por el guardián principal del archivo de Karnak, Minmes. 200 talentos pasaron por la cuenta del visir Setnecht, 100 por la cuenta personal del sumo sacerdote de Amón. La sala quedó en silencio. Ptames dio un paso adelante. ¡Falsificación! ¡Minmes está vivo!, respondí. Puede ser convocado. Una pausa. El faraón levantó la mano. Todos callaron. Miró el pergamino. Luego a mí. Luego a Ptames. Y dijo una palabra. Minmes. El mayordomo asintió y salió. Ptames palideció. Me quedé de pie y miré al frente. Amenhotep tenía razón. El desierto era más sencillo que el palacio. Pero ahora, en esta enorme sala, con el olor a incienso y la luz fría a través de las altas rendijas del techo, sentí lo mismo que había sentido en los muros de Amon-Oa la noche antes del asedio. No certeza, preparación. Y eso a veces es más importante. La sala quedó congelada. Era ese silencio especial que ocurre solo en habitaciones grandes cuando cientos de personas dejan simultáneamente de respirar a pleno pulmón. Cortesanos junto a las columnas, escribas junto a las paredes, guardias con lanzas en la entrada. Todos miraban el mismo centro. Al faraón, al pergamino ante el mayordomo y a Ptames, que aún estaba erguido, pero ya con esa blancura en el rostro que aparece en un hombre cuando el suelo bajo él comienza a partirse. Yo estaba en medio de la sala y esperaba. Esta era la parte más difícil. No la batalla, no el asedio, no las negociaciones con un general. Exactamente esto. Estar de pie y esperar, cuando todo ya se ha hecho y no se puede añadir nada más. Solo estar aquí y mantener la espalda recta. Amenhotep estaba detrás de mí, ligeramente a la derecha. Sentía su presencia como apoyo, no físico, sino del tipo que da una persona que está a tu lado y sabe lo que hace. Tagmes volvió a hablar, más bajo, pero más duro. Gran faraón,
Este hombre usa el nombre de un archivista respetado como escudo. Minmes es viejo y está enfermo. Podría haber sido obligado, engañado, asustado. Un hombre que construyó un asentamiento ilegal en el desierto y mató a los enviados del faraón es capaz de cualquier mentira. El faraón no respondió. Miraba el pergamino con una expresión que no decía nada por fuera, pero por dentro, obviamente, trabajaba muy activamente. Dije con calma: se puede preguntar personalmente a Minmes. Si miente bajo la mirada del faraón en presencia de los dioses, entonces júzgame. Si no, juzga al que llama mentiroso a un archivista honesto. Ptames me miró. No había odio en su mirada, solo cálculo frío. Recalculaba las opciones justo ante mis ojos. Lo vi con tanta claridad como había visto el movimiento del ejército de Horemheb-Ha en el horizonte. Después de un cuarto de hora, trajeron a Minmes. El anciano era exactamente como Jor-Sa lo había descrito. Unos 70 años, con dedos artríticos, encorvado, con un rostro como papiro seco, muchas arrugas, pero cada una clara. 2 sirvientes lo llevaban bajo los brazos. Caminaba lentamente, pero cuando levantó la cabeza y miró alrededor, había tal claridad en sus ojos que era imposible dudar de su mente. Vio a Ptames y se detuvo una fracción de segundo. Luego siguió adelante. El mayordomo le preguntó si el pergamino había sido escrito en el archivo de Karnak y si su firma era auténtica. Minmes respondió sin pausa: sí, yo registré personalmente el movimiento de las sumas. Conservé los registros durante 12 años con la esperanza de que llegara un día en que pudieran ser entregados donde correspondían. Levantó los ojos hacia el faraón. Ese día ha llegado. La sala volvió a quedar en silencio. Ptames hizo su último intento. El anciano ha perdido la razón. Sus palabras fueron dictadas por quienes lo trajeron. Exijo que los documentos sean revisados por los sacerdotes de Amón. ¿Por sacerdotes que te sirven?, pregunté. Varios cortesanos junto a las columnas intercambiaron miradas. Era una pregunta arriesgada, casi insolencia. Pero había verdad en ella, que la sala sintió físicamente. El faraón finalmente habló. Su voz era uniforme, sin gritar, pero con esa pesadez que se encuentra en personas acostumbradas a que cada una de sus palabras tenga consecuencias. Traed a Jor-Sa. Jor-Sa entró en la sala como un hombre que había tomado una decisión y ahora iba hasta el final. Se veía en su paso, no seguro, no, pero firme. Como un hombre en un barco que se balancea y que ha aprendido a mantener el equilibrio no mediante la inmovilidad, sino mediante constantes pequeñas correcciones. Hizo 3 reverencias, como era debido, y se puso ante el mayordomo. Le preguntaron sobre lo que había visto y oído. Habló con calma, sin adornos, nombrando fechas, sumas, nombres. Contó sobre la reunión entre Set-Necht y Ptames en la sala lateral del templo, sobre cómo por casualidad había terminado detrás de una columna y escuchado la conversación sobre el reparto del dinero robado, sobre cómo al día siguiente comprendió que lo habían visto y huyó. Mientras hablaba, observé a Ptames. El sumo sacerdote permanecía inmóvil. Ya no interrumpía. Entendía que interrumpir no tenía sentido. Su rostro se convirtió en el rostro de un jugador experimentado que entendía que había perdido la partida, pero aún no había decidido cómo admitirlo. Cuando Jor-Sa terminó, nadie en la sala habló durante mucho tiempo. Luego el faraón dijo: «Ptames», levantó la cabeza. «¿Quieres responder?». Una larga pausa. «Gran faraón», pronunció finalmente Ptames, «he servido a los dioses y a ti durante 40 años». «Eso no es una respuesta», dijo el faraón. Otra pausa. Más larga. Ptames bajó el bastón. No fue un gesto de sumisión. Fue el gesto de un hombre que se había quedado sin palabras. El mayordomo susurró algo al faraón. Él escuchó sin girarse, mirando al frente. Ptames, sumo sacerdote de Amón, es destituido del cargo hasta que la investigación se complete. Sus propiedades y archivos quedan bajo la supervisión del tesoro. Una pausa. Guardias. 2 guardias se acercaron a Ptames. No se resistió. Solo me miró una última vez con una expresión que recordé. No odio.
Algo más complejo. Quizá algo parecido al reconocimiento. Luego se lo llevaron. La sala exhaló. Se pidió a los demás que salieran. Solo yo, Amenhotep, Tillanefer, junto a la columna lateral y varios altos consejeros junto a las paredes, permanecimos en la sala. El mayordomo susurró algo. El faraón asintió y el mayordomo también se apartó. El faraón me miró durante mucho tiempo. Era un hombre de unos 50 años, no viejo, pero con un rostro en el que los años de poder habían dejado esas marcas especiales que vienen no de la edad, sino de la necesidad constante de decidir. Fatiga bajo los ojos, agudeza en los ojos. «Eres un escriba», dijo al fin. No una pregunta, una afirmación. Lo era. Ahora construyo. ¿Qué has construido? Un oasis con 4 pozos, canales, muros, un mercado y un templo. 300 personas que llegaron allí como refugiados y se quedaron como residentes. ¿En un año? En 1 año y 3 meses. Guardó silencio. Mis recaudadores de impuestos me informaron de ti como rebelde. Los recaudadores de impuestos informaron lo que Ptahmes quería oír. Mataste a Set-Necht. Asaltó mi oasis con un ejército. Murió durante la batalla. Te negaste a abrir las puertas ante el ejército. Abrí negociaciones y esperé justicia. El faraón me miró con una expresión que no pude leer por completo. No hostilidad, más bien la evaluación cautelosa con la que un hombre inteligente mira algo que no encaja en la imagen habitual. ¿Qué quieres?, preguntó. Una pregunta directa. Respondí igual de directamente. Estatus oficial para Amon-Oa. El derecho al agua y a la tierra. Un acuerdo comercial con 2 nomarcas del sur. Y que se retiren públicamente los cargos contra mí para que todos lo sepan. No es poco para un escriba fugitivo. Ya no soy un escriba fugitivo. Tillanefer, junto a la columna, sonrió levemente. No la miré, pero lo vi por el rabillo del ojo. El faraón giró la cabeza hacia uno de los consejeros, que se acercó, escuchó una pregunta en voz baja, respondió aún más bajo. Luego el faraón volvió a mirarme. Amon-Oa recibe el estatus de puesto comercial bajo la protección del faraón. La tierra es tuya. El agua es tuya. Acuerdos comerciales a través del tesoro. Una pausa. Tributo, 2% del volumen comercial anual. 1,5, dije. El consejero junto a la pared levantó la cabeza. El cortesano a su lado abrió la boca. El rostro del faraón no cambió. 1,5, aceptó. Y tú respondes personalmente por el orden en tus senderos. Ladrones, piratas, esclavos fugitivos, todo eso es tu zona. Aceptado. Los cargos quedan retirados. El decreto será firmado hoy. Levantó la mano, una señal de que la audiencia había terminado. Hice 3 reverencias y retrocedí. Después de la sala. En el corredor detrás de la sala, Amenhotep se detuvo y se apoyó contra la pared. Pensé que se sentía mal, pero simplemente cerró los ojos durante unos segundos. Luego los abrió. «Regateaste con el faraón», dijo. «Sí, nadie regatea con el faraón». Él aceptó. Eso es lo más sorprendente. Lo miré. Tú mismo me enseñaste. El que nombra el precio primero pierde. Él nombró 2%. Yo respondí. Te enseñé eso en relación con mercaderes. ¿Hay diferencia? Amenhotep me miró durante mucho tiempo. Luego rió en voz baja. ¿De verdad? ¿Por sorpresa? No, dijo. No hay diferencia. Tillanefer salió por la puerta lateral. Se detuvo junto a nosotros. Cruzó las manos. «Causaste una impresión», dijo. «¿Una buena?» «Ambigua. El faraón no está acostumbrado a personas que le objeten». No objeté. Aclaré los términos. Es lo mismo, pero el resultado es bueno. Miró a Amenhotep. ¿Volverás a Karnak? No, respondió simplemente. Ya no hay nada para mí allí. Mi lugar ahora está en Amon-Oa. Algo en su rostro tembló de nuevo. Esa misma reacción breve, casi invisible, como en la primera reunión en el jardín. Cuídate, maestro. Demasiado tarde para empezar. Ella sonrió y se marchó con ligereza, como una persona que había hecho lo que quería y estaba satisfecha con el resultado.
Horsa estaba de pie junto a la pared del corredor y miraba al suelo. «Se acabó», le dije. Levantó la cabeza. «¿Qué se acabó? Tu testimonio ha sido aceptado. Eres un testigo oficial del faraón. Ptames está bajo guardia. Ya nada te amenaza». Exhaló como si no hubiera respirado durante varias horas. «¿Y mi familia?» «Mentuhotep ya está trabajando en ello. Para cuando regresemos al oasis, tu esposa y tu hija estarán allí». Se cubrió el rostro con las manos. No dije nada, simplemente esperé. Luego bajó las manos y dijo ronco: «Gracias. Viniste a nosotros por tu propia voluntad. Esta es tu decisión. Podrías no haberme aceptado». «Podría. Pero estamos construyendo un lugar para personas que tomaron la decisión correcta. Tú tomaste la correcta». Neferu se acercó por detrás y dijo con tono práctico: «Partimos mañana por la mañana. No tiene sentido quedarse en Tebas más de lo necesario». La última noche en Tebas. Aquella noche no dormí hasta tarde. No por ansiedad, sino por ese extraño estado que llega después de una gran tensión, cuando la tensión ya se ha liberado, pero el cuerpo aún no lo ha entendido y sigue preparado. Me senté en el pequeño patio de la casa de Wagen. Sobre mi cabeza, el cielo tebano, densamente sembrado de estrellas. El olor del Nilo llegaba desde el este, limoso, vivo, distinto a cualquier otra cosa. Amenhotep salió y se sentó a mi lado. Guardamos silencio durante mucho tiempo. Era un buen silencio, de esos que ocurren entre personas que no necesitan llenar la pausa. Luego dijo: «¿Estás pensando en el oasis?» «Sí». «¿En qué exactamente?» Pensé: «En que ahora todo cambiará. Antes estábamos fuera de la ley. Es extraño, pero eso nos daba la libertad de hacer las cosas a nuestra manera, porque no había nada que perder. Ahora somos oficiales. Eso significa reglas, inspecciones, tributo, escribas del tesoro. ¿Y eso te preocupa?» «Un poco. No quiero que Amon-Ra se convierta en un puesto comercial ordinario». «No lo hará», dijo Amenhotep. «Porque un puesto comercial ordinario se construye por dinero. Tú construiste por la gente. Esa es una diferencia que ningún estatus oficial puede borrar. ¿Estás seguro?» «No, pero he visto muchas ciudades y muchos gobernantes. Los que construyen por dinero se vuelven ricos y vacíos. Los que construyen por la gente crecen. Más lentamente, pero más profundamente». Miré las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes de haber venido con nosotros?» El anciano guardó silencio. «No. Me arrepiento de no haber dejado Karnak antes. Soporté demasiado tiempo lo que no debía haberse soportado. Ese es un error que no quiero repetir. ¿Te alegra estar aquí? Me alegra estar haciendo algo real. Al final de la vida, eso es lo más importante». Asentí. «Mañana vamos a casa». «Sí, casa». La palabra sonó correcta. El camino de regreso pareció más corto. No porque el camino hubiera cambiado. Las mismas dunas, la misma llanura pedregosa, el mismo olor a polvo y acacia. Pero algo dentro era diferente. Cuando cabalgas con una carga pesada, la carga presiona. Cuando regresas con una respuesta, el mismo camino se siente diferente. Neferu cabalgaba primero, como siempre. Al tercer día, se detuvo de repente en lo alto de una duna y se giró. «Mira». Me acerqué a su lado. En el horizonte, una fina franja verde. Palmeras. Nuestras palmeras. Horsa, que cabalgó hasta nosotros después, dijo en voz baja: «Ahí está». Amenhotep entrecerró los ojos. Los muros han crecido. Baken no perdió el tiempo. Él nunca lo pierde, respondí. Descendimos de la duna y avanzamos. Las puertas. El guardia de la torre nos vio primero. Lo oí gritar algo hacia adentro. Luego otra vez, más fuerte. Para cuando llegamos a las puertas, medio oasis ya estaba allí. Baken salió primero, como siempre, grande, polvoriento, con un martillo en el cinturón. Me miró, luego a Amenhotep, luego a mí otra vez. «Vivo», dijo. «Lo prometí». «¿Sin ejército?» «No». «Tahmes?» «Bajo guardia». «¿El decreto?» «Firmado». Guardó silencio por un segundo. Luego
Se giró hacia la gente detrás de las puertas y rugió tan fuerte que los camellos cercanos se apartaron asustados. «Han regresado, con el decreto». Lo que ocurrió después es difícil de describir en orden. La gente salió corriendo por las puertas, gritó, nos agarró las manos. Sekhmet apareció entre la multitud. Me miró con ese entrecerrar de ojos suyo y asintió una vez, brevemente, como si pusiera un sello. Tilla estaba de pie en las puertas con los brazos cruzados y con una sonrisa que nunca antes le había visto, amplia, real. Cleopatra y Herishef salieron del templo. Cleopatra levantó el amuleto de Isis. Herishef susurró algo, una oración o simplemente palabras de alegría. Merit no gritó, no corrió, simplemente estaba de pie en las puertas y miraba. Bajé del camello y me acerqué a ella. Volví, dije. Lo sabía, respondió. ¿Cómo? Porque no sabes perder. Me reí. De verdad, por primera vez en mucho tiempo. Tomó mi mano y me arrastró hacia adentro. Ven. Bakken lleva 3 días preparando un banquete. ¿3 días? Estaba seguro de que volverías con la victoria. No discutí. El banquete fue real. No una celebración modesta junto al fuego, sino real, con mesas largas, comida suficiente para todos, cerveza y vino de dátiles, música y luces, niños que corrían entre las mesas y se llevaban dátiles. Horsa estaba sentado junto a una joven y una niña pequeña, su esposa y su hija, a quienes Mentuhotep había logrado transportar al oasis 3 días antes de nuestro regreso. Casi no comía, solo les sostenía las manos y a veces las miraba con tal rostro que los que estaban sentados cerca apartaban la mirada por delicadeza. Ren-Nakt, el antiguo espía, estaba sentado al extremo de la mesa en silencio, sin reclamar un lugar en el centro. Había trabajado bien en las últimas semanas y Sekhmet me dijo que confiaba en él exactamente tanto como era necesario. Eso era suficiente. Mentuhotep, que apareció al día siguiente de nuestro regreso con una caravana de sal y bronce, se sentó junto a Amenhotep y discutía con él animadamente sobre algo, con gestos. Amenhotep respondía discutiendo, no menos animado. No oí el tema, pero ambos parecían satisfechos. Neferu estaba sentada al borde de la mesa, comía en silencio, observaba a la gente. Me senté a su lado. ¿Estás bien? Sí, solo miro. ¿A qué? Guardó silencio. A lo que salió de todo esto. Hace un año aquí solo había un manantial y huesos de desconocidos. Ahora esto. Miré hacia donde ella miraba. ¿Pensaste en esto cuando me encontraste junto al agua? No. Pensé, un hombre extraño morirá por la mañana. Casi acertaste. Casi. Aceptó. Y añadió en voz baja, qué bueno que me equivoqué. Levanté una jarra de vino de dátiles. Por Amon-Oa. Ella levantó la suya. Por el pueblo de Amon-Oa. Eso era más correcto. Bakken se levantó en medio del banquete, como siempre, sin ningún plan especial. Simplemente se puso de pie y empezó a hablar. «No sé hablar bonito», comenzó. «Todos lo saben». «Eso es verdad», confirmó Tilla desde su rincón. Risas. «Pero diré una cosa. Cuando cavé el primer pozo pensé, ¿por qué? Somos 3. El agua se acaba. El faraón nos busca. ¿Por qué cavar?» Guardó silencio. Y entonces llegó el agua. Agua real. Y entendí. Por eso. Porque si no cavas, no hay agua. Sin agua, no hay ciudad. Sin ciudad, no hay nosotros. Levantó su jarra. Amon-Hor empezó a cavar. Todos cavamos juntos. Y aquí. Pasó la mano alrededor de todo. Esto es nuestro. No del faraón, no de los sacerdotes, no del visir. Nuestro. La sala se levantó. No había planeado hablar. Pero cuando Bakken se sentó, la gente me miró y me levanté. Amenhotep me dijo una vez, los que construyen por dinero se vuelven ricos y vacíos. Los que construyen por la gente crecen. Miré los rostros. Bakken con Meriam, Tilla, Sekhmet, Ptah, Cleopatra, Herishef, Horsa con su familia, Ren-Nakt, Neferu, el joven Sif,
el adolescente Angkor junto a su padre. Personas nuevas cuyos nombres aún no había recordado, pero cuyos rostros ya se habían convertido en parte del lugar. Estamos creciendo, dije. Eso era todo lo que hacía falta decir. Mañana después del banquete, la mañana llegó en silencio. El mercado abrió como siempre. Horemheb con panes planos. El viejo nómada con arneses, niños con dátiles. Baquén fue por la mañana a ver cómo iba el nuevo canal hacia el jardín occidental. Ptah reparaba algo junto a la forja, silbando. Tilla repartía raciones. Cleopatra abrió el templo. Amenhotep estaba sentado en su lugar permanente con papiros. Me senté a su lado. ¿Qué estás leyendo? Escribiendo. Un registro. Nuevas personas, nuevos edificios, nuevos acuerdos. ¿Ya? Desde la mañana. El orden comienza con los registros. Lo miré. Amenhotep. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí? Dejó la pluma. Pensé que moriría en Karnak entre pergaminos que nadie lee. Una pausa. Eso habría sido una lástima. Una lástima. Aquí mis pergaminos se leen. Esa es la diferencia. Neferu se acercó y colocó ante nosotros 2 jarras de agua y un cuenco de dátiles. «Desayuno», dijo. «¿Tú cocinaste?» Amenhotep se sorprendió. «No, Tilla cocinó. Yo lo traje». «Eso también es progreso». Resopló y se fue. Tomé un dátil y miré el oasis. Muros, canales, torres, templo, mercado, forja, almacenes, jardines, gente. Hace un año, un manantial y ruinas. Ahora una ciudad. No perfecta, no rica, no grande en el sentido en que Tebas o Memphis son grandes, pero viva, real, construida por las manos de personas que no tenían otro lugar a donde ir, y por eso decidieron construir donde estaban. Merit me trajo una capa. Las mañanas aún eran frescas. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En lo que viene después». «¿Y qué vendrá?». Miré al este, donde el desierto se extendía más allá del horizonte. Infinito, duro, hermoso. Más gente, más agua, más muros, nuevos senderos, nuevas alianzas, nuevos enemigos, probablemente. Suena agotador, suena a vida. Ella rió y fue al telar. Me quedé sentado. Amenhotep escribía. Desde lejos llegaba el sonido del martillo de Baquén. Más cerca, la voz de Sekhmet, ya entrenando arqueros. Aún más cerca, el olor del pan fresco de Nefertari. Todo en su lugar, todo vivo. Era suficiente. Por hoy. Y mañana, construir de nuevo.